o nos empezamos a rascar con nuestras uñas. ¿Sí? Y sí, como soy psicoterapeuta, sí creo que la psicoterapia es un lugar donde puedes ir a aprender a rascarte con tus uñas para ir a descubrir quién fregados eres. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere hacer su OnlyFans. Pero espérame, ¿es para todo el mundo? No, todo el mundo quiere ser emprendedor. Todo el mundo tiene vocación de emprendedor. No te va a decir, eres un pendejo, Pepe, ¿cómo se llama Aguilar? Pepe Aguilar, eres un pendejo. Estás confiando en mí. Vete a creerle, vete a discutir con tu terapeuta las pendejadas que te está diciendo. Eso no se lo va a decir la IA. No, la IA se va a poner en el lugar del poder, de la autoridad, de la misma mamada de la que viene. Más de lo mismo. Ahora lo quieren romantizar y el chamán y la manga de... No, momento. ¿Sí? No creo en las sustancias como un despertar de la conciencia. ¿No? La conciencia se despierta con el trabajo duro de todos los días, ¿sí? De desarrollar esta conciencia que te hace plenamente humano, que tiene que ver con tus oscuridades y tus claridades. No se hace en un pasón de ayahuasca. ¿Qué descubre Peirce? Que el gran interruptor de esto es que nacemos en la familia. Y no es porque la familia sea mala, pero la familia es neurótica. ¿Por qué es neurótica? Porque los padres no entienden la individualidad de los hijos. Otro dato impresionante es que el 98% de las familias de la humanidad son adictas. Y me dice, y son puros pendejos. Y entonces yo escucho esto, porque hemos estado hablando de cómo tiene que llevar a sus gerentes a ser muy capaces. ¿Sí? Y entonces él me dice, después de 20 sesiones en que hemos hablado de cómo desarrolle las capacidades de sus gerentes, ¿sí? Él me dice que ve puro pendejo y sus pendejadas. Es que al menos todos los empresarios o gente que tiene a su cargo, mucha gente, ¿crees que realmente todos necesiten ir a terapia? Sí, te lo digo así. Okay. Sí. ¿Quieres creer en la IA como tu salvador, tu terapeuta, que te va a decir la neta? Sí, cuando son ellos quienes lo están haciendo, bueno, esclavízate de otra manera. Yo por mí, llégale. No, la gestal es esto. Revélate de ti y de todos los deberías que te impusieron. Pero no te reveles a lo pendejo. Revélate, porque ahí te vas a encontrar tú. ¿Y quién eres? ¿Y cómo realizarte? Bienvenidos a otro episodio de su podcast El Guardián de tu Camino, patrocinado por Samurai Tracker. El día de hoy quiero presentarles a nuestro invitado, que en esta ocasión nos vamos a tratar de salir un poco de temas técnicos, hablando puramente de tecnología. Vamos a tocar ahora el área de las humanidades. Con nosotros damos la bienvenida a Manuel Montiel. ¿Cómo te encuentras? Bien, Eric, muy bien. Gracias por invitarme a compartir tu audiencia. Gracias. No, hombre, todo un gusto. Fue una invitación a lo mejor un poco insólita y te agradezco mucho el haber aceptado esta invitación, ya que para mí es muy importante también tocar pues la parte humana, lo que no se ve, lo que hay en la psique humana, ¿no? Del empresario, del emprendedor, y ese es el tipo de temas que me interesaría mucho tocar en este episodio. Preséntate, Manuel, por favor. O sea, platícanos sobre tu carrera profesional, platícanos sobre ti, cómo empezaste en el tema de la psicología, cuál es tu objetivo profesional. Por favor, Manuel. Bien, yo soy psicoterapeuta gestal. Okay. Llevo 33 años de ejercicio profesional como psicoterapeuta. Llevo más de 15 años dando entrenamientos en liderazgo a empresas. Y bueno, soy psicólogo social de profesión por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. ¿Cómo llegué a esto? Bueno, llegué a ser psicólogo social porque un tío me dijo que todo lo que yo quería hacer lo abarcaba la psicología social. Cuando estuve ahí me di cuenta que no, pero terminé la carrera. Okay. Y pasaron como 10 años en que me empecé a enamorar de mi carrera y llegué a la psicoterapia porque fui arrojado. Es decir, yo decidí irme a poner una empresa de capacitación a Matamoros. Tenía un año de estar echando a andar mi empresa de capacitación. Me casé y me mantenía de dar clases en una universidad, en la Universidad del Valle del Bárabo de Matamoros. Y de la noche a la mañana me dicen que de tiempo completo que tenía me quedaba con una sola materia. Mi mujer era de Cuernavaca y entonces le dije, ¿sabes qué? No nos podemos quedar en Matamoros. Vámonos a Cuernavaca. Entonces yo llego a Cuernavaca sin proyecto y dije, ¿qué voy a hacer? Sí tenía la idea de formarme como psicoterapeuta porque mi mujer cuando me fui a Matamoros dijo, ¿y por qué no das psicoterapia? Y entonces yo empecé a dar psicoterapia en Matamoros.
Todo esto a raíz de que durante varios años me pregunté, bueno, ¿cuál es mi misión? Y había encontrado que mi misión era ayudar a las personas a encontrar su luz. Okay. Entonces, bueno, en ese sentido, los cursos de capacitación en liderazgo, en ventas, era un poco trabajar con esto y la psicoterapia también. Pero bueno, llegó a Cuernavaca, yo me quería formar en enfoque centrado en la persona y pues la necesidad me llevó a meterme a un colegio, a ser el psicólogo desde preescolar hasta preparatoria. Y de pronto en el departamento psicopedagógico veo un folleto de enfoque centrado en la persona que se imparte en Cuernavaca. Y dije, de aquí soy, me fui a inscribir y tomé la decisión que me iba a volver psicoterapeuta. Eso fue hace 33 años. Y que, bueno, modestia aparte, me iba a volver de los 20 mejores psicoterapeutas del pueblo, de Cuernavaca. Correcto. Y así fue como me volví psicoterapeuta. Me volví psicoterapeuta gestal, a pesar de que la gestal se me hacía una corriente muy histriónica. ¿Nos podrías explicar qué? La psicoterapia gestal. Ahí va. La psicoterapia gestal. Para los que no saben. Sí. Ahí va. La psicoterapia gestal es una contestación al psicoanálisis que anda buscando el inconsciente. Entonces Peirce dice, no, a ver, espérate. Lo único que tenemos, aunque sea pequeñito, es la conciencia. Y la conciencia es lo que nos tiene que ayudar a entendernos. Entonces, bueno. Y otro concepto muy importante de la psicoterapia gestal es que no somos organismos aislados, sino somos organismos en un entorno. Y que esta es nuestra realidad fundamental. Todo organismo vive en un entorno donde satisface sus necesidades. Bueno. Y otro concepto de la psicoterapia gestal es que en toda situación en donde el organismo busca crecer, genera un campo de interacción organismo-entorno. A ver, explícanos mejor. Ahí va. ¿Qué significa de un campo de interacción organismo-entorno? Entonces, tú tienes, vamos a ponerlo, un bichito que anda buscando dónde hacer su casita en un entorno. Entonces, ahí genera un campo de interacción porque el bichito tiene que orientarse y manipular para encontrar qué parte de todo el entorno que lo rodea va a poder hacer su nicho ecológico donde va a poder mantenerse vivo y mantener su individualidad. Bueno, esto puesto en los seres humanos, que no somos bichitos, es toda persona tiene un mundo en donde se va a construir un lugar donde realizar todas sus potencialidades. ¿Sí? Entonces, como personas, tenemos un mundo que es muy vasto, pero de ese mundo hay una partecita donde nos vamos a nutrir para desarrollar nuestra individualidad y actualizar nuestras potencialidades. Entonces, la psicoterapia gestal, ¿qué busca? No es desarrollar, sino despertar y que el ser humano, ¿sí?, se haga cargo de sus poderes precisamente para construir este espacio en su mundo donde puede desarrollar sus potencialidades y cultivar su individualidad. Entonces, esto es lo bonito porque el campo es esta comunicación que se da entre el organismo y su entorno, entre la persona y su mundo. Y tú me vas a decir, ¿cómo es esto del campo? Te lo pongo así. Hemos escuchado que el que busca encuentra. Es decir, cuando tú te pones a buscar, hay algo que empiezas a ver en el mundo, ¿sí? Y por eso se dice que el que busca encuentra. ¿Sí? El que, si te pones a chambear, vas a lograr lo que quieres. Es un poco este campo. Es decir, estás llamando a reconstruir y descubrir eso que te va a ayudar a realizar tu naturaleza. Es decir, si habemos 7,000 millones de seres humanos en el planeta, hay 7,000 millones de individualidades. Cierto. Y entonces cada ser humano tiene derecho a encontrar cuáles son sus potencialidades, ¿sí?, y cómo desarrollarlas, cómo encontrar su vocación, su misión, ¿sí?, porque es individual. Y entonces
poderse desarrollar y ser plenamente feliz porque está realizando su individualidad. Ahora, ¿qué descubre Peirce? Que el gran interruptor de esto es que nacemos en la familia. Y no es porque la familia sea mala, pero la familia es neurótica. ¿Por qué es neurótica? Porque los padres no entienden la individualidad de los hijos. Como sus padres tampoco entendieron su individualidad. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es neurótica? Porque ahí va el niño, bebé, que le ojalá el contacto. Y el niño quiere ir a explorar el contacto de luz, ¿verdad? Uh-huh. Y los papás que dicen, no, chiquito, quítate de ahí. ¿Qué acaban de hacer los papás? Interrumpir este movimiento natural del ser humano por su curiosidad. Porque está buscando por encontrar su nicho biológico. Cosa además maravillosa, porque los embriones de una sola célula, una vez que caen en el útero, buscan en qué lugar del útero materno se van a incrustar para desarrollarse. Entonces, esto es algo que hacemos como seres vivos. Uh-huh. Siempre andamos buscando nuestro nicho, donde nos vamos a desarrollar. Uh-huh. Ok, bueno. Regresemos a los papás que están viendo a su niño y entonces le prohíben algo. No te vayas para allá. No, quítalo de ahí. Quita al bebé de acá. Y entonces, ¿qué está pasando con esto que sucede continuamente? Uh-huh. Está bloqueando nuestro sentido de orientación y de manipulación para realizar nuestra individualidad. Ok, y bueno, esta parte de esta corriente que es la psicoterapia Gestalt, tú mencionaste hace rato una palabra que era un tanto histriónica, que a ti te parecía. Esto lo comentas porque parece ser una corriente que mezcla también el tema energético, tema de esta fluctuación de situaciones pues que no pueden ser a lo mejor justificadas de manera 100% científica. ¿Será por ahí el tema o por qué lo mencionaste así? Peirce era actor. Peirce, el fundador de la psicoterapia, era actor y entonces entiende que hay que poner en actuación muchas cosas. En recuperar nuestra individualidad y nuestra orientación y manipulación, tienes que poner al otro a veces a actuar cosas, a golpear, a sacar su ira, ¿sí? Hablar con un cojín. Entonces, estas cosas cuando yo me formo, digo, qué jaladas. Okay. Ahora entiendo que no son tan jaladas una vez que tú entiendes que tienen un timing y que no todos los pacientes van a poder entrar a este tipo de experiencias porque cada paciente tiene su propio proceso de psicoterapia. También la psicoterapia se vuelve algo individual. Correcto. Entonces, lo que yo recupero de Peirce es la individualidad es muy importante. Entonces, como terapeuta yo tengo que estar muy atento de cuál es la individualidad de mi paciente y cómo va a ir dirigiendo su proceso, su individualidad. Uh-huh. Entonces, a veces yo me sorprendo de lo que hago en terapia porque ni yo mismo me lo hubiera imaginado que acabamos haciendo eso en terapia. Pero como seguimos el proceso del otro, pues el otro me lleva, que ese es el campo. Uh-huh. Es decir, eso que me toma a mí, que soy el entorno del paciente, y que me obliga a hacer cosas que yo, Manuel, no haría por mí, sino que de pronto yo digo que... Y lo mismo pasa con las empresas. Las empresas también son personas. Uh-huh. De hecho, para la ley son personas morales. Exactamente. ¿Sí? O sea, tienen su personalidad. Y ahora con todo esto de la cultura organizacional, los valores, pues con mayor razón, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cada empresa necesita encontrar las personalidades que son acordes a su personalidad. Uh-huh. Y esto es algo nuevo. Esto es algo nuevo que no se ha entendido en su profundidad. Es decir, las empresas ya hablan de cultura organizacional, ya hablan de cómo ir adaptando los choques culturales, pero todavía no entienden que en la selección de la gente que participa con ellos, tendrían que buscar quienes tienen personalidades afines y individualidades que realizar dentro del objetivo dentro de la misión de la empresa. Uh-huh. Uh-huh. Porque si tú no tienes este tipo de personalidades, ¿qué tienes? Empleados que van por el dinero a trabajar y que se la viven altamente insatisfechos, uh-huh, porque no se están realizando, no están realizando su individualidad.
Pero además tienes empleados que están altamente neurotizados porque en sus familias de origen los neurotizaron porque les cortaron. Eso nada más así. Pero otro dato impresionante es que el 98% de las familias de la humanidad son adictas. Y la adicción nos pone patrones de comportamiento muy cañones. Okay. Yo lo sintetizo en algo muy, muy trivial, que por ejemplo hay 3 dinámicas de las familias adictas. No sentir, no confiar, no hablar. Esa es una dinámica. La otra es matar al padre. Es decir, que el padre no exista y a veces el mismo padre se mata y no existe. Sí, así son las familias. Y la otra dinámica es víctima, victimario, rescatador. Tú viste Popeye, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Olivia? ¿Con quién se iba siempre capítulo tras capítulo? Pues Popeye era el que siempre la terminaba rescatando, ¿no? Ajá, ¿y quién era el victimario siempre? Era Brutus. Brutus, Brutus. Sí, y Olivia siempre se iba con Brutus, ¿verdad? Sí. Víctima, victimario, rescatador. Entonces, en las familias adictas siempre hay una víctima, victimario y rescatador, pero los roles se cambian. La víctima puede ser victimario o puede ser rescatador. Entonces, bueno, todo este desorden que impide que encuentres cuál es tu misión, cuál es tu individualidad y cómo construir este nicho, este mundo, esta parte del mundo en donde tú vas a poderte realizar. Pues todavía lo estamos viviendo los seres humanos. ¿Sí? Entonces esto está muy serio. Ok, y bueno, leí una reseña de tu currículum y hablaba sobre el tema de las constelaciones familiares. Pues es una técnica que incluso he tenido el gusto de experimentar, ya creo que ya unas 3 veces. Y ahora sí que qué bueno que te tenemos aquí para que también pues desmitifiques algunas situaciones que a lo mejor yo percibí tal vez no correctamente. Se me hace un tipo de terapia muy de choque, es muy impactante incluso. Por ahí leí que no se recomienda tanto, ¿no? Ya sabes que entre corrientes y entre escuelas en materia de psicología pues seguramente siempre están buscando quién tiene la razón, ¿no? En esta parte de las constelaciones familiares, primero coméntanos qué son, cómo funcionan, cómo es esta técnica, qué busca, ¿no? ¿Qué busca tocar en la persona? A ver, platícanos, Manuel, sobre qué son las constelaciones familiares. Mira, Hellinger, que es el padre de las constelaciones familiares, lo que busca es que él descubre que hay asuntos que pasaron en el sistema familiar, sin importar cuándo pasaron, que están afectando a un miembro de la familia. Pero él define claramente cuáles son esas afectaciones. Dice, situaciones de vida o muerte, ser injustamente tratado, ¿sí? O ya se me fue la tercera, pero ahorita si me acuerdo te digo. Sí. Bueno, entonces, él solamente dice, en estos 3 casos se va a constelar. ¿Sí? Si no es una de estas cosas, no se tiene por... y alterar el orden en la familia. Estas son las 3 situaciones en las que se va a constelar. Okay. Pero como surgieron consteladores como hongos, entonces cada constelador quiere forzar la constelación. Y que sea como una práctica que todos pueden hacer. No, que todos los asuntos sean constelables. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo te invito a una constelación y de pronto te digo, pues vamos a poner tu asunto a ver si se puede constelar, pues es poco llamativo, porque si tu asunto no se puede constelar, te voy a decir, esto no se constela. Eso es mi práctica en las constelaciones. Entonces es poco taquillero. Entonces, ¿qué hacen los consteladores? Forzan las constelaciones y entonces generan que los rituales se den y eso no es una constelación. ¿Por qué ritual? Porque, Hellinger generó rituales para tratar de equilibrar el sistema. Porque esto que te digo que pasa sucede porque hubo un desequilibrio en el sistema. Okay. ¿Sí? Es decir, o se alteró el orden, o sea, eso mismo que vemos aquí en el hoy,
sucedió en el allá y el entonces. Esas tres situaciones son las que generaron desequilibrio en el sistema. Entonces, cuando un asunto tiene que ser constelado, la constelación se da solita. Los participantes son tomados por los representantes del sistema, son tomados por el sistema y tú empiezas a ver cómo se va desarrollando la constelación sola y sola se da el ritual. No tienes que ponerlo. Porque te entiendo como ritual. A mí me tocó, creo que la segunda vez que constelé fue con personas. O sea, estábamos en un grupo con, pues eran yo creo que como unas 30 personas. No las conocía a nadie, no conocía a la persona que guía, ¿cómo se le llama? Terapeuta. Constelador. Constelador y pues sí, yo hablo de energías porque realmente siento que se trata de eso, ¿no? Porque el que la persona se vea proyectada en tu problema cuando no lo conoce, a mí se me hace algo muy impactante, ¿no? Y en esa ocasión, ahorita que decías y hablabas sobre que las empresas también tienen una personalidad, incluso tienen un aroma, tienen una esencia, se siente una energía, una vibra cuando tú entras a cierto lugar. Entonces eso, yo antes cuando hice esta práctica hace ya varios años, nunca lo había entendido desde ese punto de vista. También hice la práctica con muñecos. No sé si esa también. Entonces ahorita pensé que a lo mejor pues no había constelado de la mejor manera, o no sé qué diferencia hay entre este tipo de prácticas con humanos y con muñecos. A ver, yo prefiero la de los humanos porque con los muñecos pierdes precisamente que el humano es tomado. Y tú ves cuando es tomado por la información del sistema. Es decir, todo sistema familiar. Esto es algo muy interesante que todavía no se sabe cómo se guarda esa información. Pero toda la información del sistema familiar que puede abarcar generaciones atrás, 200, 300 años para atrás o más. Hellinger es más práctico que yo y dice, a ver, 150 años para atrás, sí. Más allá, olvidémonos de qué pasó, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que hay cosas que sucedieron mucho más allá y que a veces se presentan aquí. Ok, ¿dónde se grabaron? Todavía no lo sabemos. Ahora sabemos que un disco duro graba cosas, ¿verdad? Sabemos que una cámara graba cosas, impulsos electromagnéticos, pero ¿dónde se graba esto? Esto que tú viviste, estuviste en una buena constelación. ¿Por qué te digo que estuviste en una buena constelación? Porque los participantes no sabían nada del que consteló. Y hay un pequeño paréntesis, Manuel. O sea, constelé a 2 empresas. Y me sorprendió como una de ellas, es algo muy personal aparte también, ¿no? O sea, exploras situaciones muy, muy personales, muy íntimas. Y recuerdo como una de esas empresas que estaba constelando era un mar de llanto y hasta la persona decía, es que no sé por qué estoy llorando. Solo sé que me siento mal, me siento, pues sí, básicamente era dolor, era pena, ¿no? Era una situación así muy fuerte. Y pues a mí no me causaba precisamente llanto verla, pero sí trataba de empatizar hacia ella, ¿no? Entonces fue muy impactante, ¿no? Esa dinámica. Y la otra empresa era pues más joven, era más de no me descuides, aquí estoy, voltea a verme, ¿no? Era un rollo más así, pero es una dinámica de energía, sigo insistiendo en esa palabra, bastante fuerte. Sí, cuando está bien hecha la constelación pasa esto. ¿Sí? Los toma y los representantes del sistema, que son los que fueron a estar en la constelación, ¿sí? Son tomados y empiezan a bajar información que ellos mismos no conocían, que ellos mismos no tenían. Y si el constelador es bueno, va facilitando esto. Y el ritual, que es esto de no me descuides, por favor veme, esto es parte del ritual. Es decir, la empresa le dice al que está a cargo de la empresa hoy, no me estás viendo, no estás valorando el trabajo de tus antepasados, o bien el que está a cargo ahora se empieza a dar cuenta que la empresa a lo mejor fue fundada sobre el dolor de mucha gente y eso afecta el comportamiento de la empresa.
Ok. ¿Sí? Entonces, no, eso pasa en las empresas y pasa en las familias también. ¿Sí? Sí. Entonces, es impresionante, ¿sí?, lo que puede suceder. Ahora, yo que soy muy escéptico, porque soy muy escéptico, yo digo, una persona primero tiene que trabajar a nivel personal sus asuntos. Si después de estar trabajando a nivel personal un asunto, no puedes dar el brinco, vamos a constelar. Porque a lo mejor hay algo en tu sistema familiar que te está impidiendo realizar todos los cambios que ya te quedó claro que podrías realizar, pero que no estás pudiendo. ¿Tú estás de acuerdo que es un tipo de terapia, un estilo de terapia muy de choque? Porque no sé si la palabra arrojar sea muy intensa o muy fuerte. ¿Por qué aventar a la persona una experiencia tan de choque para entender ese tipo de situaciones? ¿Está bloqueada? ¿Hay algo que tú necesitas desatorar con la persona para que la guíes a una práctica como esa? No. A ver, cuando yo te digo, ya trabajaste a nivel personal, tú atores. Pues vamos a ponerlo sencillito. No consigues trabajo. Y ya trabajamos. ¿Qué haces? ¿Por qué no encuentras tu vocación? ¿Ya la encontraste? ¿Ok? ¿Qué te está impidiendo? Ya vas a las citas y haces un montón de cosas que ya te estás moviendo y no encuentras trabajo. Ese es un asunto constelable, porque a lo mejor no estás encontrando trabajo porque alguien en tu sistema fue injustamente tratado, ¿sí? Porque no hubo orden en tu sistema, ¿sí? Y ya se me olvidó la tercera que te dije. Pero el otro motivo también se está dando. Entonces tú montas la constelación pidiéndole al que no encuentra trabajo, pon al trabajo ahí. Busca un representante del trabajo, ¿sí?, y otro que te represente a ti. Y vamos a ver qué sucede. Y entonces la constelación empieza a desplegarse. Si a esto tú le llamas dureza, pues es que la vida es dura. Y los asuntos que llevan a una cosa como esta fueron muy dolorosos y muy duros, ¿sí? Sí, la única manera de salir de ahí es enfrentando el dolor que esto ocasiona. ¿Y no resulta contraproducente ese choque? Si no empujaste al otro, no. Sí. Si cuando tú forzas una constelación, ¿sí?, a que se dé, sí resulta contraproducente. Es como si yo quiero llevar a mi super amigo, oye, es que constelé y es que tienes que hacerlo. En esos casos, a lo mejor esa persona ni siquiera sabe qué es la constelación y yo lo inscribí y lo metí a un grupo. Sí, lo estás aventando. E hizo la práctica. Sí, lo estás aventando. No estás respetando su tiempo. Ok. ¿Sí? Pero si tú le dices, oye, sería bueno que constelaras y ¿ya fuiste? No he ido. ¿Ya fuiste? No he ido. No está listo. Y lo estoy presionando también. Sí, no está listo. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, la psicoterapia gestal respeta mucho el tiempo del otro. Ok. ¿Sí? Te lo voy a poner con un empresario, ¿sí?, que me buscó para terapia. Porque lo recomendó un amigo que también es empresario conmigo y empezamos la terapia. Primera sesión me cuenta que hay un asunto con su papá en que los negocios de su papá siempre iban al desastre. Y dije, vamos a trabajar eso, ahí hay un patrón. Pero las primeras 20 sesiones nos las pasamos hablando de cómo debería de operar su negocio. ¿Sí? Él traía el tema y a mí me salía y eso era lo que salía en 20 sesiones. En una sesión me dice, no sé por qué llego yo a mis sucursales y veo que mis gerentes, ¿puedo decir malas palabras? Claro. Y mis gerentes dicen, adelante, y me dice, y son puros pendejos. Y entonces yo escucho esto, porque hemos estado hablando de cómo tiene que llevar a sus gerentes a ser muy capaces, ¿sí? Y entonces él me dice, después de 20 sesiones en que hemos hablado de cómo desarrolle las capacidades de sus gerentes, ¿sí?, él me dice que ve puro pendejo y sus pendejadas. Y entonces dijo, vamos a detenernos aquí. Y entonces él se queda así porque él se quería arrancar y cómo iba a resolver la pendejada de sus gerentes. Y yo le digo, ¿para quién tú eras pendejo? Y entonces se queda y le vienen los recuerdos. Y me dice, mi papá tenía un taller en la casa y me pedía las llaves, una llave determinada, número 13. ¿Sí? Y yo llegaba con la llave equivocada. Pero el papá le decía, viejo,
tráeme esto. Familia adicta. Entonces, el papá le decía viejo. Fíjate cómo a su hijo lo descolocaba y lo volvía su padre. Es decir, dejaba al hijo sin padre porque el padre era él. Fíjate. ¿Sí? Y a él lo volvía el padre. ¿Cómo se escapaba él de eso? Haciéndose pendejo. No llevando la llave adecuada. Entonces yo le digo, maravilloso. ¿Sí? Era una maravillosa estrategia para escaparte de ser el padre de tu padre. Okay. Pero el precio es que acabas siendo el pendejo de la familia. No. Y acabó haciendo pendejadas, ¿eh? De meterse coca, alcohol y de manejar y destrozar carros. Entonces dije, qué curioso. Parece que necesitas que tus gerentes sean pendejos. Okay. ¿Sí? Porque tienes una relación como la que tenías con tu papá, nada más que ahora tú eres el que apendeja al otro. ¿Por qué? Porque si el padre hubiera sido un verdadero padre, ¿qué hubiera hecho con su hijo que le trae la llave equivocada? Pues lo guían, ¿no? Claro, lo lleva al cuarto de las herramientas y le mira, hijo, esta está y esta es la que te estoy pidiendo, ¿sí? Y esto, a ver, dime cuántas te aprendiste. Entonces el padre toma nota de que el hijo se aprendió 3 llaves, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles le tengo que pedir? Las 3 que ya se aprendió, ¿verdad? Las que no se ha aprendido, no se las puedo pedir todavía hasta que yo lo lleve de nuevo a enseñárselas, ¿verdad? Pero eso hace un padre que no es adicto. Okay. Los padres que somos adictos, y me incluyo porque todos somos adictos, ¿sí? Bueno, cuando dices adicción, pues cualquier adicción. Que hay adicción al trabajo, al alcohol, a la pornografía, al sexo, a las relaciones peligrosas. ¿A qué te gusta que haya al carbohidrato? O sea, los objetos de adicción, mira... Sí, ahí en cantidad. Son impresionantes. ¿Sí? Claro. Bueno, ahí te va la gravedad y por qué sí toca esto que mencioné ya. La Organización Internacional del Trabajo tiene un estudio en cómo le hacen los directivos de jefe de departamento a VP, al CEO, ¿sí? Frente a la ansiedad. ¿Con qué crees que le hacen frente? Con una adicción a alguna sustancia. Entonces, si el 60% de la fuerza directiva del mundo es adicta, ¿cómo están las empresas? ¿En qué desorden viven las empresas? Y en estas empresas, ¿sí? Donde ya el sistema capitalista deshumaniza, las prácticas adictas deshumanizan 3 veces más. Claro. Sí. Entonces, como no vamos a cambiar el sistema capitalista todavía, ¿sí? Algún día lo cambiaremos porque así no surgió para siempre, ¿verdad? Claro, sí. Pero lo que sí podemos irnos haciendo cargo es de nuestras adicciones, ¿verdad? Y de nuestros comportamientos adictivos. Bueno, esta es la chamba con este empresario. Hazte cargo de todos tus comportamientos adictivos porque vas a querer reventar tus negocios como tu papá lo hizo. Porque como lo cuestionas, una cuestión de lealtad de las constelaciones familiares, entonces como tú repruebas a tu padre, para ser hijo de tu padre vas a hacer eso que repruebas en tu padre. Cosa que también hacen los hijos adultos de adictos. Reprueban la adicción del padre y se vuelven adictos. Entonces, una vez identificado el problema, ya en terapia es sobre lo que comienzan a trabajar. Ya saben sobre qué abordar. Ahora, las sesiones. ¿Cómo lo vamos haciendo? Despacito. Porque a lo mejor la siguiente sesión el paciente no quiere volver a hablar del tema. Ok. Yo no lo voy a traer a la mesa. Ok. Yo lo tengo aquí. Cuando él lo traiga, vamos a volverle a entrar. Okay. Porque si no lo estoy empujando, lo estoy violentando. Claro. Estoy haciendo lo mismo que su papá. ¿Qué pendejo eres que no trajiste el asunto aquí? Entonces yo tengo que cuidar mucho de que no me tome el sistema y acabe haciéndole lo que le hicieron. Okay. Y esta es la chamba de un terapeuta. Estar cuidando, no repetir las estructuras familiares en el ámbito de la psicoterapia. ¿Crees que al menos todos los empresarios o gente que tiene a su cargo, mucha gente, crees que realmente todos necesiten ir a terapia? Sí, te lo digo así. Okay. Sí. Yo sí híjole. No, te lo digo sí y no es desde el fanatismo. Okay. Es desde todo lo que van a encontrar y cómo van a despertar su potencial y el potencial de sus colaboradores.
Okay. Y entonces ese eslogan de seamos creativos, piensa con el fuera de la caja, se va a volver realidad y no palabras huecas. Porque un directivo que se sometió a un proceso de terapia y que tocó su vulnerabilidad, su soledad, ¿sí? Su vergüenza. ¿Sí? Vulnerabilidad, soledad, vergüenza. Y espérame, que sabía que se me iba a olvidar. Sí, adelante, adelante. Y el vacío existencial. Ok. Es alguien que puede recibir la soledad, la vergüenza, ¿sí? La vulnerabilidad y el vacío de sus colaboradores. Y hay una autora que se me olvidó el nombre también, que ha investigado estos temas, y que ella dice que la vulnerabilidad, la vergüenza y la soledad son el origen de la neurosis, pero también de la creatividad. ¿Por qué de la neurosis? Cuando evitamos sentirnos avergonzados, sentirnos vulnerables o sentirnos solos, y yo le agrego sentirnos vacíos, nos neurotizamos también. La gente que es súper mega talentosa, pues proviene de... El origen de todos esos sentimientos, pues es que vienen de traumas muy profundos. Sí. O sea, un Picasso, músicos muy famosos, ahogados en adicciones, sin ese vacío, sin esa soledad, sin esa tristeza, sin ese dolor, no hubieran sido capaces de crear el arte que crearon, o al menos no conscientemente. Y ese es el asunto, no lo crearon conscientemente. ¿Sí? Pero, o sea, lo crearon a partir de su voluntad. Sí, se pusieron a pintar el lienzo, pero mientras pintaban el lienzo, ¿qué crees que estaban haciendo? Echándose la sustancia. ¿Sí? Todos echándose la sustancia, y entonces ya no lo estaban haciendo conscientemente. No, lo que yo te estoy planteando es el mundo del siglo XXI, del siglo XXII. La conciencia plena de lo que haces. ¿Sí? Es decir, ese potencial que sí traes de ser creativo, no tendrás que volverte inconsciente para desplegarlo. Desde tu conciencia vas a poder ser más creativo de lo que fue Picasso, ¿sí? Más creativo de lo que fue Einstein. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la conciencia, eso pequeñito, ¿sí? Es muy poderosa. ¿Pero no crees que sería aburrido? O sea, no. a un mundo de gente rota, que dices, ¿qué porcentaje de la humanidad, de ya la te sociedad? Dije 98%. Sí, es roto. Sí, tú les estamos proyectas rotos. un arte refinada en conciencia. Ajá. Una persona rota, una persona con traumas, una persona... les llaman no trabajados, no me encanta ese término. ¿Captaría ese tipo de mensajes tan conscientes, tan puros, tan refinados? Sí, lo invitaría a desarrollar su conciencia sobre su vulnerabilidad, su soledad, su vergüenza y su vacío existencial. Ok. Sí. Porque te estaré invitando lo que el artista logró hacer a través de estos sentimientos que son horribles de sentir. ¿Sí? No. Cuando me toman, digo, caray, ¿qué pasó con mis 30 años de terapia? ¿Sí? Pues se los llevaron al caño, no sirvieron para nada porque te tomaron. ¿Sí? No, son fuertes. ¿Sí? Pero si construyes desde ahí, si eres creativo desde ahí, lo que estás invitando al otro es que se atreva a atravesar esos sentimientos, ¿sí? Y no solamente a verlos allá afuera en la obra de arte. ¿Tú conoces los corridos metafísicos? No, fíjate que no. Es que, bueno, caigo gordo a mi núcleo cercano porque siempre estoy como en búsqueda de música nueva, de música diferente, un tanto experimental. En ese camino me topo con los corridos metafísicos, que pues son lo que viene siendo regional mexicano. Es un corrido, pero ya no es el narcocorrido, es un corrido metafísico que busca exactamente pues esos mensajes pues de mayor conciencia. Hablan del alma, hablan de la energía, hablan de la positividad, hablan de ser mejor persona, hablan de la familia, del amor. O sea, son mensajes totalmente opuestos a lo que viene siendo el narcocorrido, ¿no? Que culturalmente pues ya todos nos tienen pues segmentados o arraigados en ese concepto.
Entonces, escuchando algunas canciones de corridos metafísicos, realmente sí sentí en mí, soy muy perceptivo musicalmente, ¿no? Hay quienes en la pintura lo encuentran, hay otros que en la escultura, en otro tipo de arte logran esa identidad, ¿no? En mi caso es la música. Y mensajes con ese contenido realmente como que mueven cosas muy profundas, te mueve por dentro, te mueve todo, ¿no? Sí. Y como tú dices, es esa agitación de conciencia que dices, oye, sí, ¿por qué subirse a la Homer y traer acá 2 babies e ir a echar chupe? ¿Y por qué ese mensaje tendría que ser más potente que esto que te estoy diciendo, ¿no? Que habla del amor, que habla de la familia, que habla de la felicidad, que habla de mensajes pues bastante positivos, ¿no? Entonces, pues haciendo contraste con lo que tú estás diciendo, me hace sentido. Siento, no sé, es que yo pienso en parte que tal vez la sociedad no esté tan preparada para eso, pero yo como músico también compongo, hago música de rock, nuestras propias composiciones, entonces también aquí mi camarógrafa estábamos hablando el día de ayer de eso, ¿verdad? De estos mensajes, y le estaba platicando a Ana. A mí me interesaría ser un grupo que se identifique por ser protestatario, por tener un mensaje importante que decir a la sociedad. ¿Por qué nadie está hablando de lo que está pasando en Gaza? ¿Por qué nadie está hablando de... ¿Por qué el Papa Francisco no se pronuncia en contra de esta situación? No sé, o sea, ¿por qué no hacer ese tipo de música? Pues como tú dices, para despertar conciencias. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedes definir la palabra conciencia? Buena pregunta y complicada de contestar. Pero bueno, en términos sencillitos, ¿sí? La conciencia sería el percatarte de lo que estás sintiendo, pensando y haciendo sin que reflexiones en ello. Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque cuando tú estás diciendo, aquí estoy frente al micrófono, ya estás reflexionando estar frente al micrófono. Uh-huh. Pero si te percatas que estás entusiasmado en la situación, que estás interesado ahí, o que estás aburrido, o estás triste, melancólico. O que tu mente está en otro lado. Ya estás en la conciencia esa que te digo, ¿sí? Uh-huh. Porque ya te diste cuenta que estás en otro lado, punto. Pero no estás reflexionando de, tengo que estar aquí, no lo cambias. Estás en el otro lado, punto. Te fuiste de aquí porque de aquí no había nada interesante para ti y te pelaste. ¿Sí? Entonces, este es el tipo de conciencia que en la psicoterapia gestal queremos desarrollar. Y yo no he encontrado ningún otro modo de desarrollarla más que el ejercicio semanal de ir a darte cuenta, de percatarte cómo te sientes frente al terapeuta. Fíjate, no de irla a contar. Uh-huh. ¿Cómo te sientes de estarle contando, de estar pensando, de estar actuando como estás frente al terapeuta? Y que el terapeuta también se percate, sin estar racionalizando, de cómo está haciendo la interacción. Ok. Ahí te va. Tú estás disfrutando ahorita la plática, ¿verdad? Bastante. Súper interesante. Esto es parte de esa conciencia. Uh-huh. Pero no estás aquí de, qué rico estoy. No. Estamos nada más porque yo te acabo de llamar a ¿qué? Estamos disfrutándole. Y los camarógrafos y la gente que está disfrutando porque estamos disfrutando. Está cargada de energía. Uh-huh. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué pasa? La energía te lleva a tocar estos sentimientos tarde o temprano. Entonces mejor le huimos. Entonces mejor bajamos nuestro umbral de energía. ¿Sí? Ahora, vivimos épocas oscuras. ¿Por qué vivimos épocas oscuras? Porque nos han ido preparando para estas épocas oscuras. Mira, los que son de mi generación, llevamos 50 años escuchando sobre la lucha contra el narcotráfico. Y no se ha acabado. ¿Por qué? Porque es importante que todo el mundo esté aterrado. ¿Por qué está aterrado? Es asombroso el nivel de terror, y ojalá nada más fuera en México, en el mundo que estamos viviendo. Uh-huh. Que hay un gobierno que está sentado en las Naciones Unidas, tú lo acabas de mencionar, que está exterminando a la población gazatí.
Y siguen haciéndolo. Y nadie se opone. Y nadie se opone. No, todo el mundo tenemos umbrales a la violencia altísimos. No nos hacen nada. Antes de venir para acá fui al Franz Mayer, que está la World Press Photo. Ok. Tú ves las fotos. No. Gaza es uno solo de los eventos dolorosos que están pasando en el mundo. De los otros 50 que hablan en la World, no hay manifestaciones, no hay reels, no hay nada. Y son igual o más dolorosos que lo que está pasando en Gaza. Sí, estamos viviendo épocas oscuras. ¿Cuánto van a durar? Yo, que me gustan los ciclos, ¿sí? Digo, bueno, esto se parece al principio del siglo XX. ¿Sí? El principio del siglo XX también fue una época muy oscura. Empieza con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y termina en 1945 con la Segunda Guerra Mundial. Destrucción. Luego se quedan con destrucciones localizadas en algunos lugares, pero el mundo empieza a construir un mundo en donde la gente empieza a sentirse segura y empieza a construir instituciones de seguridad social, ¿sí? Que hace que los obreros y la población del mundo mejore sus condiciones de vida. Bueno, yo, que soy un gran optimista, estoy esperando que para los 2040, 45, la humanidad empieza a desarrollar estructuras sociales que permitan ese florecimiento que hubo en el siglo pasado, después del 45 hasta el 70. ¿Por qué? Porque en el 70 pasó un hecho desapercibido pero muy importante. Nixon tenía en su escritorio la firma de un decreto para el salario mínimo universal. ¿Qué significa el salario mínimo universal? Que no vas a tener que trabajar por dinero, que vas a poder encontrar tu naturaleza, que vas a poder encontrar qué quieres hacer para sentirte humano y plenamente realizado. Ok. ¿Sí? Bueno, promovido por lo que yo llamo los ricos, que están buscando que este planeta sea un mejor planeta. Pero ¿quiénes ganaron? Los ricos que están buscando el dolor y la miseria humana. Porque Nixon no firmó eso y todas las estructuras sociales que se empezaron a construir en el mundo después de 1945 se empezaron a destruir en todo el planeta para incrementar la miseria humana. Entonces, ¿y dónde me afirmo esto? No sé si te leíste el último libro de Bill Gates sobre el cambio climático. Bueno, el tipo hizo un desayuno con las 3,000 familias más ricas del mundo para pedirles que en vez de heredar sus fortunas a sus descendientes, invirtieran el 90% de sus fortunas en el desarrollo de la tecnología que nos permita tener un mundo ecológicamente sustentable. ¿Sabes cuántas familias se sumaron a su proyecto? ¿Ninguna? 30. Ok. ¿Sí? Es decir, 2,970 ricachones no están dispuestos, ¿sí?, a que la humanidad, ¿sí?, a que tú y yo y todos los que nos van a ver, ¿sí?, encuentren su individualidad, su vocación, su misión, ¿sí?, y el nicho donde puedan desarrollar esto. ¿Sí? Bien, ¿por qué estoy aquí? Porque es un buen lugar para empezar a decirle a la gente, o te haces cargo, ¿sí?, porque los ricachones no les importamos, ellos están pensando en irse a Marte. ¿Sí? Musk y compañía quieren irse a Marte y no les importamos nadie. Exacto, sí. ¿Sí? Ni los empresarios que no son los millonarios, no les importa a nadie. ¿Sí? O nos empezamos a rascar con nuestras uñas. ¿Sí? Y sí, como soy psicoterapeuta, sí creo que la psicoterapia es un lugar donde puedes ir a aprender a rascarte con tus uñas para ir a descubrir quién fregados eres. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere hacer su OnlyFans. Pero espérame, ¿es para todo el mundo? No, todo el mundo quiere ser emprendedor. Todo el mundo tiene vocación de emprendedor. ¿Cuál es tu vocación? Si tú me dices que hay otro espacio en la sociedad actual donde tú puedes encontrar tu vocación, tu naturaleza, descubrir quién eres y cuál es tu nicho en el mundo para que tú realices tu potencial, yo te la compro. Pero yo solamente conozco
la psicoterapia como el único lugar en donde un ser humano va a ir a enfrentar sus demonios. Si va a ir a trabajar en serio, los va a encontrar y va a encontrarse. ¿Y qué opinas de los rituales donde se usan estas sustancias que les llaman plantas de poder, llámese ayahuasca, hongos, peyote? Distraen. Mira. Ok, a ver. Tienes una sociedad de recolectores, te la voy a poner así. Vamos a situarnos en América. ¿Sí? Uh-huh. Los indios originarios de América eran una sociedad de recolectores en el desierto, en el bosque, ¿sí? Pero unos vivales del grupo, ¿sí? encontraron que un viaje con una de esas sustancias, ¿sí? les permitía decirles a los otros que habían hablado con la divinidad. Y les prohibían el consumo o les reglamentaban el consumo de la sustancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué uso se hizo de la sustancia? Ahora lo quieren romantizar y el chamán y la manga de... No, momento. ¿Sí? No creo en las sustancias como un despertar de la conciencia. No, la conciencia se despierta con el trabajo duro de todos los días, ¿sí? De desarrollar esta conciencia que te hace plenamente humano, que tiene que ver con tus oscuridades y tus claridades. No se hace en un pasón de ayahuasca, donde vomitas antes de aventarte el viaje. No, que me disculpen. Y a lo mejor es que soy hijo adulto de adicto y soy averso a los estupefacientes, pero créeme que yo conozco, muchos de mis pacientes le entraron a eso. Uh-huh. La verdad es que no vinieron cambiados. Ok. ¿Sí? La verdad es que si no haces el trabajo de voluntad, de tomar conciencia, de hacerte cargo de tus oscuridades, de hacerte cargo de tus adicciones, no va a haber nada. ¿Sí? Tú me vas a decir, grupos como los Alcohólicos Anónimos. Híjole, sí son maravillosos, pero ¿sabes para qué? Para que te hagas cargo de la sustancia, del uso de la sustancia. Pero todo el patrón comportamental del adicto lo dejan de lado. Estas dinámicas que te digo, sí hablan de ellas. Uh-huh. Pero ¿a qué hora se hacen cargo de cómo las estoy actuando en tiempo real, aquí y ahora? Es cañón. Fíjate, me acaban de hablar de que una amiga está alcoholizándose todos los días y vive encerrada en su casa. ¿Sabes qué fue lo primero que dije? Híjole, esta semana no puedo irla a ver, pero la voy a ir a buscar la próxima semana. Ese es un comportamiento de codependiente. Mi amiga no me necesita. Ha decidido morirse alcoholizada. ¿Quién fregado soy yo para irla a perturbar en su decisión? Porque ella no me ha llamado para decirme, Manuel, estoy en el hoyo. Uh-huh. ¿Me puedes echar la mano? Uh-huh. Porque ese es el primer paso que todo adicto tiene que hacer. Uh-huh. Pedir ayuda. Pedir ayuda, ¿verdad? Uh-huh. Y ya lleva el codependiente de Manuel, ¿verdad? Uh-huh. Ay, mi amiga, la quiero mucho, ¿verdad? Uh-huh. Hacerme cargo de eso y decir, desde ahí no voy a ir. Uh-huh. Si voy a ir, es desde que la quiero profundamente y voy a respetar su decisión. Entonces, a mí que no me vengan con que un pasón de lo que sea te trae la iluminación. No. La iluminación es un trabajo de voluntad, de ejercicio diario. Correcto. Y bueno, para pasar al siguiente tema, pudiéramos seguir hablando de esto, pero ahí traemos algunos temillas muy, muy en la agenda. Te quería preguntar, Manuel, ¿qué opinión tienes sobre las características de los líderes en generaciones anteriores y en las generaciones actuales, tanto positivas, negativas? ¿Qué caracterizaba tal vez a la generación de nuestros padres en comparación a la generación a la que yo pertenezco al día de hoy? ¿Qué pros y contras tú les ves y qué influencias de lo que hablábamos de este entorno material que también influye, no también influye en nuestro día a día? Ahí te van. La principal diferencia que yo veo es que la generación de nuestros padres hacia atrás no le tenían miedo al terror y hacían uso del terror para meter al otro en cintura. Y entonces cuando tú vives aterrorizado, ¿sí?, te sometes. Pero nuestra generación, y hablo de los que nacimos del 50 y tantos, 40 y tantos a la fecha, le tenemos miedo al terror. ¿Sí?
con lo cual le tenemos miedo a nuestra fuerza. Y entonces no sabemos contener al otro. Nos contenían bajo el terror. No estoy diciendo que tienes que contener a un ser humano con terror. No eres una buena manera. 30 años para librarme del terror que ejercieron sobre mí. Te puedo decir que no es una buena manera, ¿verdad? Sí, pero perdimos la fuerza de contención para dirigir al otro. Y esto es lo que los líderes contemporáneos tienen que adquirir. La fuerza, la convicción y el profundo respeto a la persona de sus colaboradores. ¿Y qué factores influyeron en que perdiéramos esa fuerza? Afortunadamente la liberación del ser humano a través de las canciones de protesta, de los Beatles y de toda esta cultura contestataria, ¿sí? Que fue haciendo que no lo maltrates. Ahora estamos en el polo opuesto, ¿verdad? No digas eso porque está mal visto. No te menciones esto porque está mal visto. O sea, ahora hay un sobrecuidado porque el otro se puede frustrar y traumar. Por eso te digo que hemos perdido la fuerza, porque los otros no tenían fuerza, tenían el terror. No hemos desarrollado la fuerza. Si tú te fijas, todas las clases sociales en el mundo están buscando cuidar a sus hijitos, que tengan lo que ellos no tuvieron. Eso es una falacia. Los seres humanos no podemos tener lo que los papás no tuvieron, porque las necesidades de los papás eran otras. Nos siguen sin vernos, siguen sin ver a este que necesita hoy. Y lo que necesita hoy es conducción, es contención, son límites. Es que le empieces a decir, ¿cuál es tu rumbo? Busca, tienes un rumbo que encontrar. Ponte a chambear porque es tu rumbo, no es el mío. En vez de estarles dando lo que no tuvimos. Porque nuestros padres no nos los dieron porque era un mundo escaso y no nos lo dieron porque eran amantes del terror. ¿Y qué tanto el exceso de información en la era en la que vivimos, que es la era de la información, influye en debilitarnos? No, eso es una consecuencia del debilitamiento. Eso no es la causa del debilitamiento. ¿Sí? El debilitamiento es lo que hace que tú le des un iPhone a un niño, un iPad a un niño de 2 meses. Casi, ¿eh? O sea, ya están a esa edad. O de en cuanto lo pueden agarrar, se lo des. No es el exceso de información. Es el debilitamiento de que no tienes esa fuerza y no quieres asumir tu papel. ¿Sí? De liderazgo de un ser humano al que tienes que llevar a que sea un ser humano responsable, no contigo, con él, con su vida. Y este es el gran reto. Entonces, ¿cuál es el gran reto de los líderes? Pues empezar por su casa siendo padres de sus hijos o madres de sus hijos para poder contener a sus colaboradores y darles sentido. Okay. ¿Verdad? Entonces, mientras los líderes no vayan por su fuerza personal, que les permita contener al otro, darle sentido y que pueda encontrar su misión, todavía no vamos a construir ese mundo que tú y yo estamos soñando. Ok. Pero se puede, porque ya lo estamos mencionando, ¿verdad? ¿Cuál es una de las cosas que los seres humanos necesitamos tener? Fuerza. Fuerza personal. Y actualmente, pues tú en terapia de alguna manera tienes esa muestra de qué tanto volumen de empresarios acuden a ti. Y obviamente cuando alguien, estamos hablando de empresarios, ¿no? Pero puede ser cualquier persona. Un empresario, pues precisamente cuando toca base con un terapeuta, con un psicólogo, pues no precisamente es porque ande muy bien, ¿no? Normalmente ya tiene alguna situación arrastrando, que quiere tratar, que quiere abordar, que le inquieta, ¿no? En el tema de la ansiedad, de la depresión, ¿tú cómo ves este manejo de estos empresarios? ¿Cómo llegan contigo? ¿Qué los mueve? ¿De qué situaciones se originan este tipo de comportamientos en ellos? ¿Y tú cómo los abordas en terapia? Bueno, a ver, ¿qué los mueve? Los mueve más su vida personal que la vida empresarial. Todavía. ¿Sí? Okay. Ahora, ¿por qué están llegándome empresarios? Porque yo quiero ser terapeuta de empresarios. ¿Te acuerdas que te hablé del campo, verdad? Es decir, hay unos empresarios que andan por ahí esperando conocerme
para venir a terapia conmigo. Porque estamos interrelacionados por este campo. Ellos son organismos que están buscando su poder personal, su realización personal, salir de estos lugares tan oscuros como la depresión y la ansiedad. Y aquí está Manuel, que dice, quiero trabajar con la ansiedad y la depresión, pero no como malestares que se quitan, sino como síntomas de que no estás en tu mecate y de que tienes que venir a encontrar cuál es tu mecate para que como buen chango te trepes en tu mecate. ¿Sí? Entonces, el campo es esto. El campo es esto que se genera donde hay vibras, ¿sí? Y el otro las capta, porque el que busca encuentra. Entonces nos vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces, sí, yo he querido tener más pacientes, empresarios, y ahí voy. Poquitos, ahí van poquitos, pero van a llegar tarde o temprano, ¿sí? Porque esa es mi decisión y la decisión de ellos. Entonces, ¿qué los va a llevar primero? Su vida personal. Y su vida personal los va a llevar a reflexionar sobre cómo están dirigiendo sus empresas. Y parte de eso que dices de que el que busca encuentra es el motivo también del por qué estamos sentados aquí. ¡Claro! Porque tienen que saber que Manuel viene desde Morelos y pues le agradezco nuevamente el haberse tomado esa molestia y esa iniciativa también de venir, porque la finalidad también es esa, ¿no? Crear un alcance y tocar base con esas personas que te están buscando, pero no te conocen todavía. Así todavía no me conoce, yo todavía no los conozco, pero ya sabemos que allí estamos. Lo sabemos desde la conciencia implícita, no desde la conciencia reflexiva. ¿Sí? Y esa es la más poderosa, esa es la que desarrolla la psicoterapia gestal, la conciencia implícita del campo. ¿Crees que los líderes actuales en las empresas viven en crisis? Sí, viven en crisis. No saben qué hacer. Viven en crisis porque el tiempo se les ha acelerado. Viven en crisis porque la materia de creación de riqueza de las empresas se ha descolocado de la transformación de la materia a la aplicación de conocimiento. ¿Y el conocimiento de quién es? ¿De la empresa, del empresario o del colaborador? ¿Quién es el propietario del conocimiento? El colaborador. Tiene su conocimiento. Y si lo es la empresa, la propietaria del conocimiento, se lo tiene que enseñar al colaborador. Y entonces, ¿de quién va a ser ahora el conocimiento? ¿Quién va a ser dueño del conocimiento? ¿El empresario o el colaborador? El colaborador. Entonces, fíjate cómo ya hay una revolución que sin llegar a la revolución armada de expropiarle los medios de producción al empresario, el conocimiento no es de ellos. Es de cada uno de los seres humanos. Y esto es lo maravilloso del siglo XXI y de los siglos por venir. Hoy solamente el 30% de los seres humanos que vivimos en el planeta vivimos en una economía de conocimiento. El resto vive entre agrícolas y entre trabajadores fabriles, en donde los patrones, los empresarios, son dueños de los medios de producción. Pero los otros, la otra tercera parte, pero no se han dado cuenta todavía. No se han dado cuenta que desde soy dueño del conocimiento, puedo negociar con la empresa cosas que antes no podía negociar. Porque siguen creyendo que la empresa es dueña de los modos de producción, de los medios de producción, y ya no es. Porque el medio y modo de producción es el conocimiento. Este es el principal reto. Una vez que los empresarios entiendan esto, entonces, ¿qué van a buscar? Gente que tenga aquellos conocimientos que ellos no tienen para convocarlos a un proyecto en común en donde todos somos socios. Válgame Dios. Válgame Dios, estamos en el comunismo y en el socialismo. Sí, para allá vamos a ir. Sí, porque como dijiste al principio, todo esto es cíclico, ¿no? El capitalismo se puede decir que no precisamente llegó para quedarse perpetuo, y es algo que la misma historia pues nos va relatando, ¿no? Sí. ¿Cuánto nos vamos a tardar? No lo sé. ¿Sí? Pero allá vamos. Pero claro que ahí vamos. O sea, tú y yo ahorita estamos viviendo de nuestro conocimiento. ¿Quién es dueño de esto?
Tú y yo somos codueños. Tú eres dueño del espacio, sí pusiste, tienes tu canal donde hablas de cosas y me invitaste, ¿sí? Uh-huh. Pero esto lo estamos produciendo juntos. Es que me estás obligando a llegar al módulo que siempre tengo para el final, pero es que es inevitable no poder entrar en él ya. En el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo tú estás previendo que se está acoplando a la psicoterapia? ¿Cómo tal vez en una primera etapa? En primer lugar, el psicoterapeuta se tiene que adaptar a la llegada de esta nueva tecnología como una herramienta. Después tienes que trabajar de la mano con ella, tal vez, ¿no? Por ahí hay un reel muy famoso, y más bien proviene del podcast de Oso Traba, no sé si lo conoces. Es un empresario que tiene su podcast también muy, muy famoso, muy exitoso, y entrevista a Pepe Aguilar. Pepe Aguilar pues le empieza a decir: yo voy con mi terapeuta 3 veces a la semana porque lo necesito, ¿no? El hombre pues, seguramente tiene negocios, tiene empresa, la música, la hija que anda de aquí para allá también, ¿no? Entonces, pues va a terapia 3 veces por semana. Pero menciona, ¿pero qué crees? Que me estoy acercando a la inteligencia artificial y la estoy adiestrando para que sea como este terapeuta alterno, ¿no? Y él comenta cómo le platica toda su historia, que le platica la muerte de su papá, la muerte de su mamá, cómo se hizo músico, su carrera, sus hijos. Le platica toda su historia en cuestión de 2-3 días. La inteligencia artificial pues solamente pues captaba toda esta información y él empieza a interactuar con ella. Y comenta que la inteligencia artificial pues no tiene ego, no tiene prejuicios, no tiene máscaras, que tal vez un psicoterapeuta sí pueda llegar a tener con él. Y le dice a su psicoterapeuta, le platica la experiencia que tuvo con la inteligencia artificial, como diciendo: yo tengo mi terapeuta robot, ¿no? Y al mismo tiempo pues te estoy viendo a ti y te platico pues las respuestas que me da. Y siento que son respuestas también muy, muy asertivas, muy humanas, muy que me han movido. Y estaba Pepe Aguilar como súper conmovido y muy impactado del resultado que tuvo en la interacción con la inteligencia artificial en esta función de ser su terapeuta. Y lo dice con un gusto, con un descubrimiento, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esa parte? ¿Hacia dónde va evolucionando? ¿Tú la usas? ¿Es nocivo? ¿Es también peligroso, diría yo, el estar alimentando a una base de datos con información también tan personal de nosotros? Porque no sabemos esto hacia dónde va. Yo cuando vi eso dije, bueno, pero ¿quiénes son dueños de esa inteligencia artificial? Captan toda nuestra información también. ¿Qué hacen con ella? No la están percibiendo de a gratis. Algo hacen con esa información y con qué fines también lo ejecutan. ¿Tú qué piensas? A ver, ponle los fines más oscuros. ¿Sí? Pero ahí te va. En mi experiencia personal es maravillosa, ¿sí? La inteligencia artificial. Pero ¿sabes qué? Nunca nos va a igualar. Y te lo voy a decir. Este cuate está nutriendo a la inteligencia artificial con todo lo que él racionalmente conoce. Pero la razón es la puntita del iceberg. Y todo su inconsciente que él no conoce. Porque no es lo mismo que me cuente que su papá lo azotaba 20 veces al día cuando él era niño. Ya le contó a la inteligencia artificial todos los matices de emociones que quedaron guardadas en su inconsciente. Cuando su papá lo azotaba, cuando era niño, no. ¿Y sabes por qué no va a poder hacerlo nunca? Porque no accesaron a su conciencia. Pero un terapeuta que no niega lo inconsciente, sabe que eso está aquí en el campo. ¿Sí? Y te voy a poner un ejemplo de una paciente que soñó algo y que me dice, y que me pregunta, a ver, soñé esto, y me empieza a contar el sueño. Y entonces luego me dice, pero yo ya se lo puse a la IA y mira lo que me dijo. Y entonces yo dije, wow, está padrísimo, ya me hizo la chamba, ¿sí? Pero como yo digo que la inteligencia artificial, al final las máquinas están bajo el dominio de los seres humanos porque soy un gran soberbio, ¿sí?
Yo escuché la interpretación y dije, está padrísima. Nada más que la inteligencia artificial no tomó nota de un detalle. En su sueño había una oscuridad. Y esa no se le interpretó. Le interpretó todos los símbolos que venían y que, claro, ella que conoce de símbolos, pero la oscuridad que estaba en el fondo, esa la inteligencia artificial no la trajo a la conciencia. Y yo le dije, pues esa oscuridad es todo tu dolor. Pero si la inteligencia artificial tiene acceso a toda esta fuente de conocimiento de, por ejemplo, Carl Jung, ¿no? Que retrata, que, o sea, al final de cuentas, conceptualmente, la inteligencia artificial lo tiene. Una cosa es que Carl Jung haya usado su razón para teorizar sobre el inconsciente colectivo. Y otra cosa muy diferente es cuando el inconsciente colectivo del sistema familiar se presenta en la constelación familiar de este ser humano en concreto. ¿Sí? Entonces, toda la teorización de Carl Jung nada tiene que ver con este ser humano en concreto que está aquí frente al terapeuta junguiano hoy, jueves 14 de agosto del 2025. ¿Cachas? Esa particularidad, esa individuación del momento presente y de lo que está sucediendo en el campo, la IA no va a poder tenerlo porque todavía no lee el campo. Como un ser humano lo puede leer cuando sabe del campo. Cuando lo niegas, como los racionales emotivos, como los conductistas, como los humanistas, como un montón de psicoterapias que niegan a lo inconsciente, pues nunca lo vas a accesar. ¿Cacha? Y la IA, aunque tenga los conocimientos... le hizo una interpretación del sueño maravillosa tomando todos los elementos del sueño racionales que están teorizados. Okay. Pero el de su oscuridad, que tiene que ver con su dolor, y que desde lo que yo he escuchado y que ella no le pudo decir a la IA, que tiene que ver con un dolor con su padre desde la infancia, y que está recreando con la última pareja que le hizo lo que le hizo su papá en la infancia. ¿Sabes qué hizo? Lo que quiso es huir del dolor que no puede accesar, ¿sí? Porque para soltar al padre, tiene que atravesar el dolor que el padre le causó. Para poder ser una mujer libre, que encuentre al hombre que ella quiere encontrar en la vida, porque no lo ha encontrado. ¿Cachai? Y eso la IA, por más que lo nutras, por más que le digas, le estás diciendo contenidos racionales. Y la IA está usando los conocimientos racionales, los que ya pasaron a la razón y fueron plasmados en los libros, pero no en lo vivo que está pasando aquí y ahora. Eso es lo que la IA nunca va a poder hacer, por lo menos todavía. Si tú me dices, la IA del año 3000 o 5000 ya lo hace, pues a lo mejor sí, nada más que pregúntame qué vamos a estar haciendo los terapeutas del año 5000 con todo lo que vamos a aprender de la IA. Monerías que hoy no hacemos. Ya que tengamos microchips integrados, o sea, ya vamos a hacer cyborgs, o sea... Y eso siempre habrá un inconsciente. Dime qué IA podrá hacerse cargo de esos símbolos, porque lo inconsciente no se expresa en palabras. Se expresa en imágenes, en símbolos, en abstracciones. Y para que la IA pueda capturar esto, ¿sí?, necesita que lo pongas en un lenguaje binario. Prendo la lucecita, no la prendo. Es decir, una riqueza humana que se decodifica más allá de prender y apagar lucecitas. Y si tú me dices, ya viene la computadora atómica, pues más allá de eso, ¿sí?, estamos los seres humanos que tú y yo todavía no sabemos por qué en una constelación un representante jala información que no sabía. Entonces, nos estamos acercando a una práctica muy oscura, ¿no crees? Y peligrosa. Como seres humanos, el hecho de que, imagínate, que que eres una persona que pues ciertamente tienes muchos problemas y sientes que puedes descargar y desahogar y sustituir la función de un terapeuta con una inteligencia artificial y te dejas guiar y te dejas llevar por los consejos, por todo lo que te diga la inteligencia artificial. ¿Es la misma evasión
Esa es la misma evasión de aquel que dice yo no necesito ir a terapia. ¿Y se va a convertir en un nuevo tipo de adicción, no crees? Claro que sí. Y de evasión, porque al final no te estás haciendo cargo de tu comportamiento adictivo y evasivo. ¿Evasivo de quién? De tu vulnerabilidad, de tu soledad, de tu vergüenza y de tu vacío. ¿Sí? La IA va a entender esto en tiempo real, cómo se está manifestando. Quiero verlo porque lo que yo he visto no lo hace. Y es ahí donde te vuelvo a decir, los dueños que crearon esta inteligencia artificial, pues también lo hacen con un cierto interés. Y en la manipulación, pues también está implícito ese interés, ¿no crees? Claro, entonces, a ver, si las élites siempre han manipulado a la población en general con la religión, con la mercadotecnia, con la IA, lo van a seguir haciendo. ¿Quieres creer en la IA como tu salvador, tu terapeuta, que te va a decir la neta? ¿Sí? Cuando son ellos quienes lo están haciendo, bueno, esclavízate de otra manera. Yo por mí llégale. Por mí llégale a esclavizarte, a que la IA te diga, que te eche las cartas. Me parece bien. ¿Quién soy yo para rescatarte? Me tengo que hacer cargo de mi codependencia. Venme, búscame, págame la consulta y estoy para ti, porque quieres que yo te ayude, ¿verdad? Desde mi soberbia, desde mi ceguera, desde mis errores, pero también desde que puedo sentir qué está pasando y desde mi experiencia puedo empezar a oler, como este paciente que te conté, que no me importan 20 sesiones, no me importa 50, no me importa 10 años, 20, 30 años. Tengo otra paciente que regresó a terapia después de 10 años que se peleó conmigo, ¿sí? Y pude decirle por fin, ¿ya te diste cuenta cómo cuentas tu historia desde la víctima? ¿Y siempre ha salido bien librada? Y se dice, no me digas. Sí, dime que ella le va a acabar diciendo, me has contado tu historia desde la víctima. No se la va a contar, no se lo va a decir. Porque para que eso suceda, tienes que alimentar a la IA como me alimentó a mí durante 15 años que vino a terapia en la primera vez, ¿verdad? Y yo estuve escuchando la historia y cuando yo trataba de decirle, eres una víctima, ¿a poco sí? Ella se negaba. Ay, no, y me soltaba la lágrima, y no, sí sufro. Y yo decía, no puedo abrirle el corazón y decirle, eres una víctima. Pero hoy que todo lo que ella temía que le pasara no pasó, le puedo decir, ya, deja de contar tu historia desde la víctima. Asume tu responsabilidad, asumes tus poderes. ¿Y no es soberbia pensar que al menos en el ramo de la psicoterapia no somos sustituibles, Manuel? Sí, claro que es soberbia. No tengo derecho a ser soberbio. Y darme cuenta de que soy soberbio. O sea, que la soberbia es mala y tengo que ser un ángel que está acá. O sea, no, lo más que puedo hacer es hacerme cargo de mi soberbia. Soy un pinche soberbio, sí lo soy. ¿Que no tengo derecho a ello? La IA es una pinche soberbia y no te lo reconoce. O sea, dime nada más. O sea, la IA sí tiene derecho a ser soberbia, pero yo no tengo derecho a ser soberbio. ¡Ah, qué bonito!, ¿no? Sí, nada más que se lo digo a mi paciente. Y estás frente a un terapeuta que es soberbio como él. Así es que discrimina lo que te digo, ¿eh? Tritúralo, porque no viniste a que te diga verdades de aquí y te las tragues. Viniste a decirme, eres un pendejo, Manuel. No estoy de acuerdo con eso. En mi experiencia, no es así. Ah, perfecto. Entonces ya eres un ser humano que se atreve a cuestionar lo que su figura de autoridad le dice. ¡Ay, eres un ser humano crítico! A eso vienes a terapia, a hacerte cargo de tu existencia, no a que yo te diga qué tienes que hacer. Como terapeuta, de hecho, es algo que siempre me agradó mucho de tu personalidad. Porque también entre los terapeutas hay personalidades. Sí. Hay el que es más tranquilo, que es muy respetuoso. A veces se puede catalogar incluso como frío. Pero algo que te reconozco y la verdad, o sea, empatamos tú y yo en esa parte y te lo dije en alguna sesión que tuvimos. Dije, es que me encanta que me cagues, me encanta que me digas la neta del planeta, así como lo estás haciendo tú ahorita, que te exaltes.
no es el comportamiento de todo terapeuta. No, hablamos ya del estilo del terapeuta. Sí. Y no soy para todos los pacientes. Exactamente. No, me queda claro que aquellos que no andan buscando esto se van y está bien que se vayan, ¿eh? Que se cuiden de mi jefe de la chingada, pero por favor, sí. O sea, no vinieron a que yo los torturara. No, eso sí no. Pero tampoco vinieron a que yo los defienda de mí. O sea, si hago un ejercicio de contente, Manuel, o sea, sí, esto no va a ser terapéutico para el otro, contente, porque no es terapéutico, ¿verdad? Pero cuando es terapéutico, lo suelto. Cuando me gana esto que te digo, el campo, y hace que salgan estas partes de mí expansivas y demás, yo lo dejo estar. ¿Por qué? Porque lo está pidiendo el proceso. Y es algo que no te va a dar la IA al momento. Por el momento, no. Efectivamente. Ajá. No te va a decir, eres un pendejo, Pepe. ¿Cómo se llama Aguilar? Pepe Aguilar, eres un pendejo. Estás confiando en mí. Vete a creerle, vete a discutir con tu terapeuta las pendejadas que te está diciendo. Eso no se lo va a decir la IA. ¿Verdad? No, la IA se va a poner en lugar del poder, de la autoridad, de la misma mamada de la que viene. Más de lo mismo. No, la gestal es esto. Revélate de ti y de todos los deberías que te impusieron. Pero no te reveles a lo pendejo. Revélate, porque ahí te vas a encontrar tú. ¿Y quién eres? ¿Y cómo realizarte? ¿Verdad? ¿Y cómo vas a ser? Inmensamente feliz no es, ay, todo está padrísimo. No, inmensamente feliz es, a veces eres inmensamente desgraciado, a veces eres inmensamente desdichado, a veces eres inmensamente miserable. Sí, y soporta tu miseria, tu tristeza, tu desaliento, porque a veces también eres este. Sí. Pero también eres ese que puede construir un camino feliz. Bueno, eso fue todo por hoy, muchachos. Muchas gracias. Apaguen las luces. Creo que nadie va a querer ver tu podcast. No, yo lo dudo. Creo que nadie va a querer. Van a caer tus audiencias y se desplomó. No, vamos muy bien. Estamos viendo las gráficas de rating que se están incrementando en este momento. Pues pasando, respecto a la IA, ¿hay algo más? ¿Algo con lo que tú quieras cerrar este bloque? Me encanta, te voy a decir, me encanta la IA porque me puse a traducir un libro que Peirce menciona en uno de sus libros, pero que solamente está en alemán. Entonces me puse a traducirlo con la IA del alemán al español. Okay. Y de pronto llegó a un concepto, que lo voy a repetir ahorita, que se llama dividuum. Y yo dije, ¿qué es esto de dividuum? ¿Sí? Y de individuum. Y entonces dije, ¿por qué habla del individuum? Y se lo pregunté a la IA, ¿me puedes explicar qué está haciendo referencia al individuo? No, fue una chulada. Es que el individuum es lo que no se divide. Entonces, todos venimos de la misma madre, ¿verdad? De Lucy. En nuestra mitología científica de la evolución, todos venimos de una madre primigenia, de la cual nos dividimos. Pero esta madre viene de una unidad. Bueno, ese es el individuum, esa verdadera. Y nosotros somos los dividuums, los que nos dividimos de esa unidad. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre es colectivo y es gregario y es individual. Entonces, fíjate qué maravillosa la IA. Con lo poco que había traducido, porque eran 50 páginas lo que yo llevaba traducido, le pregunto y me puede dar una explicación que de aquí que yo encontrara un maestro de filosofía que hubiera leído a Solomon Friedlander, mi nona, y que lo entendiera y me lo pudiera explicar, no, pues me hubiera quedado en ascuas, ¿verdad? Porque en México no hay, y en habla española no hay. Entonces tendría que haber encontrado uno alemán que le interesara a mi nona y que me pudiera explicar el librito. Entonces lo que dices es que la inteligencia artificial como herramienta de esta biblioteca de acceso a la información del planeta Tierra, ahí la tienes al alcance de tu mano. Me encanta, sí, pero tú fíltrala, tú cuestiónala, tú critícala y tú supérala. Porque cuando la paciente me dijo el sueño y cómo se lo había interpretado, yo dije, aquí hay algo más que esta no está viendo. Ok. Y mis sentidos se aguzaron y lo vi. Y se lo dije y le hizo sentido. ¿Cachas? Sí. Sirve para retarnos. No sirve para que nos diga qué hacer. Y desde ahí, pues imagínate, si este exhumum de conocimiento nos reta de esa manera y nos obliga a que saquemos más.
¿A dónde vamos a llegar nosotros? Mi pensamiento conspirativo, y vuelvo a eso, yo creo que el objetivo de la IA no es ese que tú estás diciendo, pero sí estamos ahorita aprovechando este brinco generacional, porque al final de cuentas yo siento que esto va al tema de la esclavitud, Manuel. O sea, yo así lo veo, yo así lo vislumbro. No creo que sea una herramienta tan bondadosa, pero espérame, con esa finalidad tan pura. ¿Por qué le tienes miedo a la esclavitud? Para que sea uno libre, primero tenía que haber sido esclavo. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a la esclavitud? No, de otra manera. A lo que hay que tenerle miedo es a no darme cuenta que soy esclavo. Sí soy esclavo. Uh-huh. Ya me cansé de ser esclavo, ya estoy listo para ser un hombre libre. Fíjate, Moisés cuando sacó a los judíos de Egipto, uh-huh, y que los llevaba a Israel, los tuvo 40 años vagando en el desierto. ¿Por qué? Porque no quería que a Israel llegaran esclavos, quería que llegaran hombres libres. Entonces no le tengamos miedo a la esclavitud, tengámosle miedo a no encontrar la manera en cómo nos vamos a volver hombres libres. ¿Sí? Ok, si todo está para esclavizarnos, perfecto. ¿Cómo? Llegado el momento, voy a ser hombre libre. Uh-huh. No todos van a llegar vivos a ese punto, ¿verdad? No importa, es como los de campo de concentración, no todos salieron libres, ¿verdad? Y bueno, los que salieron, ve lo que están haciendo sus descendientes, ¿verdad? Pues no entendieron nada. Sí, no fueron libres. No les sirvió de nada el campo de concentración. Lo llevan aquí y lo están repitiendo. Sí. Es el resentimiento tal vez traducido, ¿no? Es expresado. Eso que está en la implicación de los sistemas, ¿cachas? Ocupo el lugar del perpetrador porque no lo resolví. Entonces los sionistas tienen que ponerse a constelar para ver qué no, los sionistas es un tratamiento más complicado con los sionistas. Que no se puede, eso sí no se puede decir. No, eso ya no está dentro del ámbito de la psicoterapia. Okay. No queremos que la psicoterapia arregle todo. Ok, vamos a hacer un pequeño juego. Lo primero que te venga a la mente en frases abiertas cuando digo motivación y disciplina. Motivación y disciplina. Encontrar tu propia motivación que te lleve a desarrollar toda la autodisciplina que tú puedes desarrollar. A ver, exprésalo. Ok, ahí te va. Un poquito más. Que te encuentre, que te lleve a encontrar las razones de tu existir, las razones por las cuales trabajar y vivir sean la misma cosa. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, porque le dan sentido a tu vida y te lleven a desarrollar toda la disciplina que necesitas para mantenerte ahí. Porque se dice fácil, pero es bien complicado mantenerte en que tu vida sea, tu trabajo sea tu vida y sea motivo de placer. El trabajo no tiene por qué estar escindido de tu vida. Y la disciplina te ayuda a eso. Te lo digo porque todo esto yo lo he vivido, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué me apasiona tanto la psicoterapia? Porque me costó trabajo llegar a entender que yo era psicoterapeuta. Y una vez que lo entendí, me di cuenta que mi familia de origen me dio un entrenamiento. Maravilloso. Éramos una familia compuesta en los 70s. Me ha tocado trabajar con familias compuestas. Me entrenaron para eso. Sí, ahí está la disciplina y la motivación, una vez que la encuentras. No sé si ya fui más claro. Como estos conceptos New Age que hay en la actualidad sobre la motivación y la disciplina. La motivación se dice que es algo momentáneo, pero no puedes actuar todo el tiempo motivado. De pronto es esos conceptos que se manejan. Yo que hago ejercicio, ¿no? Voy al gimnasio y dices, te paras todas las mañanas con la motivación precisamente de querer ir a pararte una chinga al gimnasio. Y a lo mejor la primera semana sí. Bueno, depende de qué entiendes por motivación. Ahí te va, te lo pongo. A ver. Yo tengo 64 años. Empecé a hacer ejercicio por primera vez en mi vida regularmente hace 8 meses. Okay. ¿Por qué? Porque quiero llegar a los 100, pudiéndome levantar de esta silla, pudiéndome ir al baño y limpiarme el trasero, ¿sí? Quiero llegar así a los 100. Sí, uh-huh. Hay días en que antes de ir a nadar digo, me iré de quedar dormido aquí. No hay motivación. Hay un sentido.
Pero si me quedo, entonces voy a ser un anciano decrépito que le van a tener que ayudar. No quiero eso, voy a nadar. Ese sentido es la motivación más importante, que no tiene que ver, ay, voy feliz aquí. No, luego me pongo feliz cuando ya me meto a la alberca y después de dar los primeros 150 metros digo, ay, qué rico, siento mi cuerpo. Sí, pero lo que me llevó y me levantó de mi cama es que quiero ser un anciano que se mueva. Sí, quiero ser un terapeuta que, pobrecito de mi último paciente, me le haya muerto de un infarto a los 100 años. Ok. Y este trabajo de motivación en las empresas, ¿cómo lo manejas? Porque, digo, yo a ti te conocí, si no me equivoco, dando un curso precisamente de management empresarial, donde se aprenden diferentes técnicas, principalmente de gente que son líderes de equipos de trabajo, no precisamente de empresarios. Yo llegué siendo un empresario, pero habían pues gerentes, subgerentes, supervisores, etcétera. ¿Qué nos puedes platicar sobre el tema del management empresarial? ¿A quién lo recomiendas? ¿Qué herramientas nos brinda? ¿Para qué sirve? Fíjate que ha pasado algo bien curioso. Desde que te di el entrenamiento, le hemos cambiado de management a liderazgo. Ok. ¿Sí? Es decir, ya no nos importa tanto el management como que el participante se convierta en líder. Y eso tendrá que como unos 15 años, yo creo. Sí, creíamos en el management. Ahora es el liderazgo. ¿Y qué significa el liderazgo? Que el participante, no importa el cargo que tenga, se perciba como alguien que convoca a otros seres humanos, igual que él, alcanzar un objetivo en común. Pero el objetivo en común, ¿sí?, tiene que ver, que es el objetivo de la empresa, pero con los objetivos personales de cada uno. Y el verdadero líder los entiende. Entiende que la gente tiene ciertos objetivos que quiere alcanzar. A lo mejor pierdo mucha de la gente a la que le caía bien con lo que voy a decir. El que hayan pasado una ley en que el mexicano va a ir a votar al sistema judicial es que entendieron que al mexicano le gusta votar. ¿Cachas? A lo mejor para los juristas, tuviste un programa aquí donde invitaste juristas y que dicen que es la peor aberración del mundo. Sí, pero en términos de liderazgo es la cosa más acertada, porque responde a una necesidad del pueblo mexicano. El pueblo mexicano quiere ir a votar a toda la gente. Todavía no es un ciudadano, ese cuestionamiento lo podemos hacer, pero en su deseo, y un buen líder entiende esos deseos y busca la manera en que todo mundo los realice. Esta es la chamba de un líder. Y eso es lo que tratamos de hacer con esos entrenamientos. Que el líder ya pueda entender, ¿sí?, cómo el objetivo de la empresa lo voy a ligar con los objetivos individuales de cada uno de mis colaboradores. Porque entonces van a ir entusiasmados, apasionados, interesados, ¿sí?, y también contestatarios. También van a acabar diciendo, pero esa manera no es la mejor. Hay que buscar estas otras. En la parte del coaching empresarial, a mí precisamente el término coach como que me genera un poquito de ruido. Siempre habría que ver también la bibliografía, ¿no?, de la persona en cuestión. ¿Tú qué opinas ahorita que se está dando mucho en la actualidad todo este tema de los coaches de vida, por ejemplo, ¿no?, que atienden una necesidad de lo que ya veníamos hablando, de estos líderes rotos, de estos líderes pues que pues necesitan herramientas, necesitan unos oídos pues más limpios y que les puedan devolver la opinión de una mejor manera? ¿Qué opinas? Porque en muchas ocasiones esto también llega a caer en un tema de culto, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que algunos coaches de vida, busqué algunos ejemplos de algunos que yo al menos sí les huyo, tipo Diego Dreyfus, Daniel Javif, Tony Robbins, que es mucho mejor alcance en Estados Unidos, que hace estas sesiones
que parece una sesión espiritista, de movimiento de ajuste de chakras y es demasiado confrontativa. ¿Tú qué opinas de esta ola de coaches que están actualmente? Pues son exitosos en el tema económico. No sé qué tan bueno termine siendo para las personas en el largo plazo, ¿no? Qué tan útil termine siendo para ellos. Mira, los pongo al igual que la ayahuasca, que los hongos y que demás. ¿Qué útiles son si una gente está buscando evadirse? No le importa cuánto dinero gaste en ir con el que le va a ayudar a evadirse. Y estos coach les ayudan a evadirse. ¿Por qué? Porque si tú haces un coach en serio, centrado en el otro, tarde o temprano te va a llevar a sus patrones neuróticos y adictivos que están impidiendo que alcance sus objetivos, ¿verdad? Que despliegue todo su potencial, ¿sí? Pero tarde o temprano te va a llevar a que entres ahí, no va a haber de otra, ¿sí? Va a haber ahí, ¿sí? Pero la solución es mágica, tú contacta, tú olvídate de la parte oscura y vas a lograr y vas a cruzar brasas y toda esa jalada, ¿sí? Sí. Y el trabajo serio, el trabajo que conlleva responsabilizarme de mis incapacidades para desarrollar mis poderes, ¿a qué horas lo vas a hacer? La gente piensa que por pagar, y aparte son sesiones, o no sé cómo les llamen, o sea, ¿qué te gusta que se gasten en una sesión con Tony Robbins? Un dineral, sí, $5,000. No, $10,000, $20,000. No, 5,000 es barato, es una conferencia de 2 horas, $5,000. No, me da envidia, yo quisiera cobrar como él, pero sí. no soy. Es una generación de dinero aberrante. Y yo lo veo desde el punto de vista de cómo se aprovechan de la necesidad de la gente, ¿no? Digo, al final de cuentas son gente que puede pagarlo. A ver, corrección. No se aprovechan de la necesidad de la gente. De nuevo. A ver. Ellos han decidido que lo suyo es liberador. Tú y yo, desde acá decimos, no lo creo. Y la gente que los busca está buscando eso pseudo liberador. De nuevo volvemos al campo. Entonces, no abusan de ellos. Ellos están buscando al abusador y están dispuestos a darle sus dineros gustosamente. Son los flautistas de Amelín. No hay víctimas, no hay pobrecitos. Todo mundo es coautor de su desgracia. Todo mundo busca lo que encuentra otra Todo vez. mundo busca lo que encuentra. Si no pobretemos a la gente, porque el hacerte consciente de algo empieza por revolverle su dignidad a todos. No son esquilmados, no son engañados. Ellos están buscando eso. Que asuman su responsabilidad por encontrarlo. ¿Tú has sido víctima de algún coach? Fíjate que parte de mi vida, déjame contarte, yo quería ser dianético. Y fui a sus cursos gratuitos, los baratitos. ¿Sí? ¿Qué es dianético, perdón? La dianética es la cientología. Tom Cruise es cientólogo. La cienciología. Sí, la cienciología. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Y entonces yo en mi juventud quería ser cienciólogo. ¿Sí? Pero mis papás me rescataron de eso porque cuando fui a pedir dinero para el primer entrenamiento dijeron, ¿estás loco? No hay dinero. Entonces, por no decirte, estás bien pendejo, no vas a ir. ¿Sí? Y entonces eso me llevó mi búsqueda. O sea, por eso te digo, cuando yo encontré a la Gestalt, dije, es que esta no busca mandarte deberías. Busca que encuentres el desarrollo de tu potencial. Que encuentres tu luz. ¿Sí? Y para mí, la psicoterapia gestal es el único producto de la cultura occidental en la cual vivimos que te permite eso. Hay otras cosas, pero pertenecen a otras culturas, a otras civilizaciones. ¿Sí me explico? Pero dentro de la civilización occidental, para mí la Gestalt te permite encontrar tu luz, dándote cuenta que estás ligado con tu mundo, que no eres un ser aislado y que ahora
aprende a vivir con este que llevas cosido, que es el mundo, a ti. Y que tú estás cosido al mundo. ¿Y tú qué opinas de la práctica de la meditación? No me digas que se te hace algo también tipo ayahuasca. A ver, o por ahí es va. que depende. Uh-huh. Si tú te vas a quedar meditando en el dolor que estás sintiendo, en la angustia que estás sintiendo, y te vas a permitir entrar a esa angustia, porque al entrar a ella vas a encontrar la luz. Adelante con la meditación. Pero si tú vas a correr a meditar para no sentirte angustiado, ya apagaste la luz antes de poder entrar. ¿Sí me explico? Ese es mi cuestionamiento. Incluso a veces la Gestalt sirve para eso, para apagar la luz. Esto es lo que tenemos que tener conciencia. ¿Estoy apagando mi luz con esta práctica? ¿O estoy atravesando la oscuridad para encontrar la luz? Yo viví el año pasado, por ahí de septiembre, practico fútbol, tuve 2 lesiones en las 2 rodillas, una en cada una para acabar, ¿no? O sea, era un cojo, caminaba como zombie y así andaba, ¿no? Entonces, anímicamente, pues pasé por un momento complicado que solamente yo quise tratar. Ya tenía la experiencia de la terapia, ya tenía la experiencia de las constelaciones, ya tenía... Hasta el momento no he hecho nada de temas de ayahuasca ni nada de eso. Y siempre me había brincado mucho el tema de la meditación como práctica, ¿sale? Decía, bueno, también ellos hablan mucho del despertar de la conciencia y de buscar, que es una práctica que te acerca también con tu interior, ¿no? O sea, básicamente es eso. Entonces, pues me acerqué con un maestro, digo, empiezas a buscar y ya sabes que empiezas el mismo algoritmo de redes sociales te empieza a aventar uno y otro y otro y otro. Y veía, de alguna manera yo ya sabía que era lo que no quería. Estos talleres o estos salones en Polanco, en la Roma, de muy alto perfil, muy nice, y acá el gurú vestido como monje tibetano y cosas así, ¿no? O sea, yo sabía que eso no era, porque al final de cuentas lo veía como la fachada, ¿no? Que era esa fachada que engaña. Entonces, el precio, ya sabes, ¿no? Todo iba correlacionado a... Y me encontré pues sí se puede llamar como un sensei. Él me decía, pues él hasta me decía, yo ni soy tu maestro, yo vengo aquí a aprender tanto como tú de mí, como yo de ti. No le gustaba, nunca me permitió que le dijera maestro. Aquí en Casas Alemán, no sé si más o menos ubicas la zona. Sí. Estamos aquí en la zona estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la zona norte del Valle de México. Entonces dije, y se llamaba Budas de Barrio, su canal de Facebook, muy, muy austerito, y no es por menospreciarlo, pero se me hacía nada rimbombante, nada pomposo, nada de fotografías muy producidas, ni nada, todo muy en su lugar, en su justa dimensión. Y me llamó mucho la atención cuando decía Budas de Barrio, Casas Alemán. No había ninguna foto de este cuate. Entonces dije, va, órale, ¿no? Pides información, te cae la información. Se me hacía un precio bastante razonable. Y voy a mi primer sesión y yo pensando que iba a llegar a un lugar pues donde iban a haber otras personas, ¿no? Un sábado por la tarde llego, me recibe, pues es un hombre de 40 y pico de años, 45 más o menos. Cabello largo, negro, de barba, muy, muy tranquilo. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Así, hablando muy, muy de barrio, muy de la zona, ¿no? Pues yo también, estamos en la colonia Bondojito, no es muy familiar la expresión. Y bueno, me va empezando primero que nada me dice, ¿qué te trajo aquí? ¿No? Y le empiezo a contar pues un resumen de las situaciones de vida que yo tenía en ese momento, que también había situaciones emocionales, había las situaciones físicas. Yo creo mucho en esta parte de la somatización, cómo traducimos problemas psicológicos hacia nuestro cuerpo, ¿no? Por ahí hasta tuve una alopecia en la nuca, yo siento que era por estrés. Al final de cuentas, pues es episodio de estrés y de pronto me brota esta cosa en la nuca y dije, no manches, o sea,
Ahí andaba por la vida así. Entonces, pues poco a poco ya ejerciendo la práctica. Primero le platiqué mi situación, mis problemáticas, y me empieza como a decir los conceptos que era la meditación, las escuelas del conocimiento en materia de meditación, qué prácticas él me recomendaba. Vamos a practicar, era como mitad teoría, mitad práctica, ¿no? A ver, vamos a sentarnos, o si quieres acuéstate como tú te sientas cómodo. Era una especie de ritual, porque también esa atmósfera de ritual a mí me gustaba. Se me hacía como algo muy, muy sano y muy orgánico. La vela, apagaba la luz, la vela, el incienso, y era como una meditación guiada con él. Segunda sesión, lo mismo, teoría, práctica, ¿no? Y le pregunté, se llama Gabriel, le digo, oye Gabriel, ¿y no viene nadie más a la sesión? Porque pues yo pensé que desde el principio pues iba a venir más gente. Me dice, no, pues es que los sábados nada más estás viniendo tú, prácticamente estoy haciendo una terapia personalizada para ti, pero yo entre semana también brindo este mismo taller y vienen más personas, pero pues a mí no me quedaba ir entre semana. Entonces yo estaba encantado, o sea, esos meses que yo fui con él cada sábado, era fabuloso que pudiera centrar pues la atención en mí. Al final de cuentas se me hacía como una especie de terapia, porque también llegábamos a platicar, ¿no? Y él, desde su sabiduría, que todos tenemos nuestra sabiduría, pues también me respondía y me daba ciertos consejos, que no era la finalidad principal, pero siento desde el tema de la postura, cómo te sientas, los mudras, la respiración, que es una cosa bien, bien elemental en el tema de la meditación. Se me hizo una práctica que al menos a mí yo te puedo decir que me cambió la vida, y es algo que lo conformé parte de mi vida al día de hoy, que lo hago de manera diaria, 10 minutos, 15 minutos. Y tú dices, esa parte de que el objeto de la meditación no es que tú te pongas a pelear con tus pensamientos, sino los observes. Los observes y luego va a llegar otro nuevo, tal vez más disruptorio que el anterior, pero no te vas a pelear con él, lo observas. Ni siquiera es como que en el sentido de analízalo, solamente obsérvalo. Y va a venir otro, y luego viene otro. Con la respiración te vas dando cuenta cómo ese tipo de pensamientos negativos se van difuminando. Yo así lo experimenté y lo viví. Y es una práctica que te digo que me ha tranquilizado mucho. Y no me catalogo como una persona precisamente zen, pero sí soy tranquilo. Y en mi práctica laboral diaria, que es de mucho caos a veces, siento que me ha ayudado enormemente al manejo de los problemas, ¿no? Entonces por eso te preguntaba tú qué experiencia tenías, es que la tenías, qué opinión tenías, pero yo desde mi trinchera, la verdad, se me hace como una práctica que sí me dio una muy buena herramienta para lo que hago al día a día, ¿no? Pasó el tiempo y ese problema de la alopecia, y de pronto ya sabes que te empieza a brincar el párpado del estrés y empieza la temblorina por acá. Sí se fue difuminando. De pronto sí hay oleadas de estrés muy cañonas, y sé que tengo que a lo mejor meterle un poquito más a eso, que también se soporta con el tema del ejercicio, paseo con mis perros, eso también es un encanto, ¿no? para el alma. Entonces, pues por eso te preguntaba tú qué opinión tenías acerca del tema de la meditación. Mientras te escuchaba, me pasaron varias cosas. En una me puse a desestructurar científicamente qué fue lo que pasaba en las sesiones con tu sensei, vamos a llamarle así, que él no se reconoce como tal, lo cual es muy bueno. Luego se me antojó estar en ese espacio en el que tú estabas, con él, la vela, la respiración, y luego me dio miedo. Okay. Entonces, dicho esto, y ligándolo con la de la IA, todo, yo creo que tú estabas buscando todo eso, más la atención de él, pero de la atención tú no te dabas cuenta. Pero eso es lo que te dio a manos llenas. O sea, te dio una técnica que sirve, te enseñó a respirar, te enseñó a centrarte en estas cosas, a calmarte, pero el que él pudiera darte ese espacio privado para ti, ¿sí? Dentro de mis características de una relación de ayuda, fue lo fundamental, ¿sí? Lo que te ayudó a tus males físicos, y además de las técnicas que te enseñó, te ayudó
las técnicas a llevar este conocimiento a tu vida diaria. Ok. Fue una sesión gestáltica. Si la equiparo, fue una sesión gestáltica. Ok. ¿Sí? Usó lo que él sabía para tu beneficio, siguiendo tu individualidad y las circunstancias que tú estabas necesitando. Y te voy a hacer un paréntesis rápido que a lo mejor nos termina por hacer sentido. Fui con él como 4 meses o 5 meses más o menos. Se acercaban, ya estábamos en vísperas de fechas de noviembre, Día de Muertos y todo eso. Y me dice, Eric, ¿sabes qué? Pues yo siento que ya cumplí mi misión contigo. O sea, ya no tengo otra. O sea, el señor sabía de otras cosas, sabía Qigong y técnicas de yoga, ya como que sí sabía artes marciales. También hablábamos de que yo también practicaba artes marciales en algún momento, pero me decía, llegó ese momento en donde me dijo, ¿sabes qué? Dentro de lo que tú viniste a buscar, yo siento que ya cumplí el objetivo contigo. Porque tú también ya lo haces por ti mismo, tú también ya investigas, te has vuelto autodidacta, tú también ya eres curioso, estás buscando también por tus propios medios. Y él me marcó como que ese punto final, ¿no? Me dice, de mi parte, pues creo que ya cumplimos. Y a mí me generó miedo, que me hace sentido totalmente con lo que tú estás diciendo, porque sentía como si un pilar en mi vida en ese momento se hubiera desplomado. Entonces, ¿qué dices? No manches, o sea, si dentro de todo el caos que estaba viviendo de pronto encontré este lugar seguro los sábados por la tarde y de pronto me dices que ya no, pues me desbalanceas, ¿no? Pero por eso el tema de la práctica de la conciencia, que fue de los temas principales que empezamos a tocar aquí. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué me está diciendo que él ya no puede, que ya como si ya no tuviera nada más que enseñarme, al menos en esto? Y profundizaba y lo reflexionaba y decía, bueno, sí, pues es que pues a lo mejor ese fue el ciclo y yo también tengo que ya empezar a desenvolverme con las herramientas que ya adquirí y con mis propias herramientas, que yo por mí mismo tengo un chingo de herramientas. Y ahí viene, pues, soberbio, pues si tú quieres también yo lo soy, ¿no? Digo, yo también soy cabrón y yo también tengo herramientas. Entonces, a lo mejor pasé como por un par de semanas ahí medio de cruda, ¿no? Como tristeando. Decía, pues, ¿qué voy a hacer ahora, no? Pensé, dice, algún nuevo taller, alguna otra cosa, ¿no? Pero dije, no, o sea, yo creo que yo con esto yo ya puedo volar con mis propias alas. Y ese fue el final de ese capítulo, ¿no? De esta historia de descubrimiento de la meditación. Voy a usar esta experiencia que compartes para decirte, la diferencia que yo hubiera hecho es no decirte que ya no tenía nada que ofrecerte hasta que tú lo descubrieras y te fueras tú solo. Porque lo ibas a descubrir. Lo ibas a descubrir en mis no verbales, lo ibas a descubrir en muchas cosas. Y un día me ibas a decir, Manuel, ya no voy a regresar. Adiós. Y entonces te ibas a ir desde tus poderes, no desde tu debilidad. Porque a mi juicio, usaste entonces tu defensa para esa debilidad que tocaste, esa vulnerabilidad a la que te arrojó. Tu defensa es, yo tengo mis poderes, voy a poder, soy Juan Camaney. Y te hubieras podido ir desde, yo ya no necesito esto, porque yo ya me basto en mí solo. Como más voluntarios. Como más desde la voluntad y desde la autoconciencia de ya estoy listo para irme, ya no lo necesito. Entonces, esas serían las diferencias, ¿sí? Con mi manera de trabajar es, no le voy a decir nunca a nadie que ya no tengo nada que ofrecerle, porque esto es parte importantísimo del proceso, que descubra que yo ya no le sirvo para nada, porque ya acabo de estar conmigo, ya se puede ir tranquilo, no te voy a detener, y esto puede ser con una sesión o con 15 años de sesión. Yo estoy para ti el tiempo que tú quieres que esté para ti, que tú necesitas. Son Fabuloso. diferentes matices. No, sí. Y bueno, pues para darle conclusión a esta entrevista tan
pues tan abundante, de tanto contenido, nos la hemos pasado súper bien, ¿sí o no? También las personas que están aquí seguramente están encantadas con lo que acaban de escuchar. ¿Qué mensaje quieres dejar como conclusión? Y también puedes dejar, por supuesto, tu contacto. Al final de cuentas, esto es de un alcance amplio en redes sociales. ¿Hacia quién vas enfocado? Que te entiendo por lo que estás diciendo, te gustaría enfocarte más hacia el tema empresarial, hacia los emprendedores. ¿Qué mensaje les dejas? Y también déjanos tu contacto, si tienes redes sociales, tienes número telefónico, adelante. Que se atrevan a encontrar su valor para encontrarse ellos mismos, para atravesar su vulnerabilidad, su vergüenza, su soledad y su vacío existencial. Porque solamente a través de ellos van a encontrar su luz. Soy un auxiliar. No soy el que tiene la verdad absoluta. Soy una especie de guía, de Sherpa, que conoce cómo subir el Everest. Sí. No soy para todos, no. Soy para los que aguantan experiencias fuertes. Exacto. Sí, ya lo vieron en el transcurso de la plática, ¿sí? Ajá. Mi teléfono, porque lo más que llego es al WhatsApp, es 777-120-2032. Mándenme un WhatsApp. Me dicen que me vieron aquí, que quieren sesión conmigo. Puede ser por internet. ¿Sí? No importa de qué parte del mundo nos estén viendo. Si hablan español, es en español. En inglés no le doy todavía. Podría escuchar, pero no soy bueno. Pero en español, para cualquier parte del mundo, mándenme. En México para el mundo sería 52-777-120-2032. Y que quieren terapia, nos ponemos de acuerdo. Y echamos a andar el proceso. Y para esos empresarios, dueños de negocio, pues que efectivamente, como lo mencionamos desde un principio, pues viven en este caos, en esta crisis, en este mundo, que buscan tener mejores recursos, mejores herramientas para poder afrontar su día a día, también desde la parte personal, desde la parte laboral, pues ¿Qué les diría acercarse? Si ya se cansaron de ver pendejos en sus colaboradores? Que empiecen un proceso para descubrir cómo son los pendejos. Okay. Muy buena conclusión, Manuel. Te agradecemos mucho el tiempo, la disposición, la plática tan amena, tan padre que tuvimos el día de hoy. Se nos pasó el tiempo como agua. Yo te agradezco mucho nuevamente. Y para todo nuestro foro, síganos. Si les gustó, denle like. Si no les gustó, denle dislike. Comenten, compartan. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Samurai Tracker en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn. En todas las redes sociales prácticamente estamos como Samurai Tracker. Síganos, sigan nuestro contenido. Muy próximamente, independientemente del episodio completo que vamos a ver en YouTube ya en este momento, vamos a ver las cápsulas, los reels en todas las demás redes sociales. Muchísimas gracias, sean felices y hasta pronto. Llega Samurai Tracker, el guardián de tu camino. Búscanos en